se recuerda, estamos en las mamushkas. No sé cuántas mamushkas nos van a salir de este estudio, pero espero que en su mente tenga algo de claridad, porque por lo regular hablamos solamente del perdón, ¿verdad? Y es bien complicado hablar solo del perdón si no tenemos el esqueleto en donde tenemos que montar la teología del perdón. Y la teología del perdón, creo yo que, bueno, por lo que he estado investigando y lo que he estado leyendo a la luz de las escrituras, el perdón tiene dos piernas o un esqueleto de dos partes, y uno de ellos es la humildad, que es el que vamos a estar viendo el día de hoy, y el otro de ellos es el amor. Vamos a estar un buen tiempo hablando de la humildad y hablando del amor. El amor es la virtud en la escritura más mencionada en toda la Biblia, y la segunda de ellas es la humildad. Ya, entonces, evidentemente, si vamos a ir a hacer algo que es tan complicado como perdonar, estas dos virtudes tienen que estar presentes. ¿Ya? Y curiosamente, estas dos virtudes son las virtudes que más tergiversadas están por el mundo. La gente no sabe lo que es amar y la gente tiene un repudio a ser humilde. La gente cree que la humildad es ser tonto, la humildad es dejarse, la humildad es tener baja autoestima, y ya vamos a ver que eso no es la humildad según la Escritura. Así es de que espero que vaya a ir anotando. Efesios capítulo 4, versículo 1, ¿lo tiene? ¿Lo tiene ya? Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2 dice la palabra: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acompáñeme a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice hoy, Señor, tu palabra. Bendice hoy, Señor, este estudio que continuamos acerca del perdón. Algo tan importante, Señor, que tenemos que estar practicando. Y si bien es cierto, muchos de nosotros lo hemos practicado con la mejor de las intenciones, no ha sido totalmente bíblico. Ayúdanos, Señor, a poder tener un buen entendimiento de lo que es el perdón y de los componentes necesarios para llevarlo a cabo, como la humildad y el amor. Señor, nos ponemos en tus manos, redarguye nuestros corazones, anímanos, Señor, a amar tu palabra, a obedecerla, pero sobre todo a temblar, Señor, delante de ella. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Constantemente, y esa es una de las formas en las que no sé si usted se ha fijado, pero constantemente iniciamos algunos estudios o algunos temas complicados citando 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, es útil para exhortar, para confrontar, para preparar al hombre de Dios y formarlo, lo estoy parafraseando, formarlo para toda buena obra, prepararlo para toda buena obra. Y eso es importante porque cuando hablamos de cada tema como lo es el tema del perdón, y ahora que vamos a empezar el tema de la humildad, creo que es importante porque, ojo con lo que le quiero explicar. La Biblia, todo lo que usted viene a aprender a este lugar, todo, no hay absolutamente nada menos que usted se dé cuenta que es una herejía lo que estamos enseñando, usted me confronta y nosotros lo cambiamos, pero si usted lo está viendo claramente en la Escritura, usted, ojo, póngame atención con esto, usted está obligado a vivir por eso. Usted está obligado, la Biblia no da opción para que usted diga, esto como que no mucho me gusta, lo otro sí, con lo otro sí estoy de acuerdo, pero con esto yo siento que es muy difícil, yo siento que cada caso es diferente, yo siento que, sí, aquí no importa lo que usted sienta, hermano. La Escritura tiene decretos, la Escritura tiene preceptos, la Escritura
tiene la voluntad revelada de Dios, y cuando nosotros entendemos que la Biblia no contiene, la Biblia es la palabra de Dios, cada imperativo, la palabra imperativo es un verbo que le demanda una acción, es un verbo que demanda hacer sin cuestionar algo. Cada vez que usted vea un imperativo, como decir id, venid, comed, es un mandato de parte de Dios que tenemos que cumplir. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el apóstol Pablo, entendiendo y hablando de lo maravilloso que es el Evangelio, el apóstol Pablo inicia hablando de lo maravilloso que es la elección de Dios y de las bendiciones que nosotros tenemos en la redención de Cristo, en el Espíritu Santo. El apóstol Pablo llega al capítulo 4 y habla de la parte práctica de todo lo que nosotros hemos recibido por gracia a través de Jesucristo. Y comienza diciendo: yo pues, prisionero del Señor. Esta carta es una carta carcelaria, es una carta que fue escrita cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, y la manda y dice: yo pues, prisionero, no solamente estaba prisionero realmente, sino que estaba prisionero en Cristo, era un prisionero del Señor. Y dice: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hermano, solo entender, solo podíamos pasar predicando tal vez unos 5 sermones, 6 sermones de lo que significa vivir de una manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados. Todos nosotros hemos sido llamados, y curiosamente hemos estado aprendiendo en el libro del Éxodo que hemos sido llamados para adorar al Señor. Esa es una vocación digna, hermano, increíblemente digna. El Señor nos ha dejado, y así como puso a Adán en el huerto del Edén, lo puso como su ícono, lo puso como su imagen. La representación de Dios estaba en el huerto a través de Adán. Entonces el ser humano fue creado para representar a Dios. Ahora, con la caída eso se distorsionó, pero Dios salva gente con el propósito de que esta gente que está salvando pueda cumplir una vocación digna, que es seguirlo reflejando a Él en un mundo de oscuridad. ¿Está siguiendo hasta ahorita? Entonces es una vocación digna. Y fíjense qué interesante la palabra. Ahí dice en el versículo 1: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis. La idea de vivir es algo constante. Aquí el reto, hermano, no es que usted venga a aprender teología. Ese no es el reto. Yo siempre tengo ese conflicto con la gente que trata a los hermanos como que si son tontos. Dice: no, es que el Apocalipsis es bien profundo como para predicar lo profundo. Eso no es profundo, hermano. Eso no tiene ciencia. Un predicador que vaya paso a paso enseñando las cosas y poniendo las bases donde las tiene que poner, la gente entiende. Yo en Guayabal prediqué del Apocalipsis, prediqué doctrina, predicaba teología, y la gente entendía, hermano. La gente entendía, así como ustedes entienden cada vez que nosotros venimos aquí. Y ojo, ahí en Guayabal mucha de la gente no tenía ni tan siquiera bachillerato, pero se les explicaba y la gente entendía, poco a poco, despacio. La gente iba entendiendo temas teológicos que allá en el seminario decían: estos son de último año, porque estos ya son de los profundos. ¿Cuál es profundo, hermano? Si la escritura ha sido, una de las características de la escritura es la perspicuidad de la escritura. La perspicuidad de la escritura quiere decir de que todo lo que aquí está escrito con el propósito de que mentes torpes, finitas, pecadoras como la suya y como la mía lo puedan entender. Claro, hay cosas que requieren un poquito más de entendimiento, un poquito más de estudio, como todo en la vida, como todo en la vida. Pero lo más básico, lo más sencillo, es entendible a la luz de la palabra. Así fue diseñada, Dios la diseñó, no con un lenguaje angelical, no con un lenguaje diferente. Usted puede entender lo que usted está leyendo. Ahora, ¿sabe cuál es la parte profunda de la escritura? Que lo que usted vino a aprender lo aplique. Eso es de profundos, hermano. Y gloria a Dios por esos profundos. Eso es difícil. Aprenderse un concepto teológico no es difícil. ¿Qué es la soteriología? Es la parte de la teología sistemática
que estudia la doctrina de la salvación, ¿va? Hasta su hijo se puede aprender eso. Fácil, eso no requiere ciencia. ¿Sabe qué requiere ciencia? Vivir a la luz de lo que esa verdad enseña. Eso sí requiere valor, eso sí requiere mucho entendimiento. El aprender conceptos no es difícil, vivir los conceptos es lo complicado. Entonces el apóstol Pablo aquí pone el reto, después de haber entendido todo lo que la Escritura, todo lo que los primeros capítulos habla acerca de la tremenda bendición. Efesios capítulo 1 dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para alabanza y gloria de su nombre. Capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida y de ahí nos manda a poder compartir esto a otras personas. Y dice ahora, esta vida que el Señor les ha dado, la que habla en el capítulo 2, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, esta vida hay que vivirla dignamente. Y cuando dice vivirla dignamente, repito, el reto, amado hermano, aquí no es secciones de tu vida, es el diario vivir. Si usted me agarra la idea, lo que Pablo está hablando, y fíjese ahí en el versículo 1, que viváis de una manera digna de la vocación que habéis sido llamados, no empieza con ningún otro adjetivo, no empieza con ningún otro requisito, con ninguna otra característica, sino que empieza con toda humildad. Ahí empieza. Ahora, póngame atención en esto. La idea que esto transmite es de que absolutamente todo, repito, absolutamente todo lo que usted hace con su vida tiene que estar impregnado de humildad. Eso es lo que está diciendo el texto. Os ruego que viváis de la manera en la que es digno. ¿Y cómo es digno? Con humildad. Es decir, de que si usted va a ir a trabajar, usted tiene que ser humilde. Si usted va a ir al súper, usted tiene que ser humilde. Si usted va manejando, usted tiene que ser humilde. Si usted se va a relacionar con alguien, tiene que ser humilde. Si usted se va a dirigir a sus padres, tiene que ser humilde. Si usted se va a dirigir a sus hijos, tiene que ser humilde. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Si usted va a venir a la iglesia, tiene que ser humilde. Si usted va a cortar la grama de su casa, tiene que ser humilde. Ahora yo le pregunto a usted, ¿y entonces qué es la humildad? Porque si tenemos que usar la humildad para todo eso, nosotros pensamos que la humildad era cuando nos hacían algo malo y uno no tenía que responder de forma agresiva, sino que ser humilde y quedarse callado. Eso no es humildad. Eso es parte de la humildad, pero no es toda la humildad. ¿Cómo vivimos nosotros a la luz de esto en los tiempos de Pablo? Fíjese qué interesante, porque en los tiempos de Pablo, como hoy en día, la humildad es rechazada porque se considera una actitud de debilidad. La humildad no es una actitud de debilidad, es todo lo contrario. Si el apóstol Pablo está diciendo que tenemos que vivir de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados, hermanos, entender el evangelio y vivir a la luz del evangelio, hermano, eso requiere valor. No puede usted vivir débilmente algo que requiere incluso morir por una causa. Usted no puede vivir débilmente cuando toca denunciar el pecado, por ejemplo. No puede vivir débilmente cuando toca arrepentirse. Para eso se requiere valor. Entonces la humildad no puede ser debilidad. Nunca es debilidad. Y es curioso porque fíjese que nosotros admiramos la humildad en la gente. ¿Cuántas veces usted ha escuchado o ha dicho, no, el hermano es bien humilde? Admiramos la humildad en la gente, pero no la anhelamos para nosotros. Ay, no le vayan a decir, hermano, usted tiene que ser más humilde. Porque ¿qué le jalan la cola, Satanás? Ese es de los peores insultos que le pueden hacer a alguien. Que usted le diga, hermano, te viste bien orgulloso. Es un insulto, hermano.
La Biblia nos manda a vivir a la luz de estas verdades. Y hay algunas cositas que quiero dejarle tal vez en claro. Eh, la humildad hoy en día ha perdido el énfasis en los púlpitos. La gente no predica de la humildad. Y lo que se predica de la humildad, yo sé que esto podría parecer muy soberbio, pero lo que se predica de la humildad por lo regular está mal. Tristemente está mal. ¿Cómo sabemos que está mal? Usted puede ver pastores, usted puede ver gente en las iglesias viviendo la vida como les da la gana vivirla, y eso no es nada más ni nada menos que carencia de humildad. Grandes teólogos como Jonathan Edwards, C.S. Lewis, Andrew Murray, tienen algunas cositas en común cuando hablan de la humildad, y todos concuerdan con que la humildad es la raíz de todas las virtudes. Nadie puede amar si no es humilde. Nadie puede tener paz si no es humilde. Nadie puede tener gozo si no es humilde. Nadie puede ser manso si no es humilde. Nadie puede ser generoso si no es humilde. ¿Se recuerda cuál es lo que nos han enseñado que ha sido el primer pecado que se generó en los cielos? El orgullo, que es lo contrario de la humildad. Ahí es donde nace todo, y si del orgullo nace toda maldad, de la humildad tiene que nacer todo buen fruto. Lastimosamente, muchas veces nosotros estamos más preocupados por los frutos que por la fuente de los frutos. Entonces, claro, hay gente que dice que tiene gozo, hay gente que dice que perdona, hay gente que dice que ama, hay gente que dice tantas cosas, pero si no tienen humildad, esos frutos no son genuinos. Entonces estos teólogos dicen que la humildad es la raíz de todas estas virtudes, incluso de la salvación. La salvación está enraizada en la humildad. Y esto yo le quiero pedir de que tenga un corazón humilde, porque lo que vamos a hablar de aquí en adelante le va a doler. Sí, le va a doler. Va a doler un montón. Porque no existe otro evangelio que no esté diseñado para humillar a las personas. El evangelio genuino, el único que existe, tiene como propósito humillarlo a usted y a mí. ¿Por qué? Porque repito, solamente cuando usted es humilde, los verdaderos frutos fluyen. De lo contrario no se puede, de lo contrario esto no fluye. La segunda cosa en la que están de acuerdo es que a pesar de lo importante que es el tema de la humildad, la gente no, los púlpitos en la iglesia no se enfatiza y mucho menos se entiende este tema de la humildad. Es la menos comprendida, la menos considerada, la menos anhelada, la menos deseada, la menos buscada y la menos practicada de todas las virtudes que están en las Escrituras. A usted por lo regular le dice que ser humilde está relacionado con ser pobre, con ser tonto, con dejarse. Pero es importante que usted entienda que fracasar en priorizar este tema va a empobrecer todos los esfuerzos que usted haga de santificación. Todos los esfuerzos tienen que ir empoderados o tienen que tener su raíz en la humildad. De lo contrario, esto no va a funcionar. Dice un autor por ahí que si no entendemos la humildad, vamos a fracasar en ser santos, vamos a fracasar en evangelizar, vamos a fracasar en crecer en la piedad, vamos a fracasar en la eficacia de nuestros ministerios. Y bueno, la lista continúa. Si la humildad es tan importante, entonces los creyentes deberíamos de preocuparnos por saber qué es la humildad realmente. Entonces fíjese qué importante. Ahí en el número 1. ¿Por qué es importante el tema de la humildad?
Porque no entender la humildad va a traer consecuencias espirituales incalculables. Una persona que no es humilde seguramente no ha nacido de nuevo. Una persona que no es humilde no solamente no ha nacido de nuevo, una persona que no es humilde, pues digamos que nació de nuevo, pero no ha trabajado mucho en su humildad, jamás va a poder lograr un proceso. Nunca. Porque para que un proceso de santificación funcione, su pecado tiene que ser confrontado. Y para que su pecado sea confrontado, usted tiene que arrepentirse de ese pecado y reconocer de que usted está fallando. Pero si usted no es humilde, usted no reconoce que está fallando. Entonces el proceso de santificación no va para ningún lado. Y a la larga usted se sienta ahí, aprende doctrinas, lee la Biblia, canta coritos y hace todo lo que tiene que hacer como cristiano, pero la humildad nunca fue parte de su crecimiento y la pérdida va a ser incalculable al final. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? A la gente no le gusta hablar de la humildad porque cuando hablamos de la humildad tenemos que hacer sentir mal a la gente. Y ese no es el mensaje de las iglesias hoy en día. El mensaje de las iglesias hoy en día es de que usted se tiene que sentir bien, que se tiene que sentir empoderado, que usted, Dios le ama de tal manera que le va a entregar todas las bendiciones que usted quiera. Ese es el mensaje de la iglesia hoy en día. Pero ese no es el mensaje del evangelio y la doctrina de Dios. Basta con que usted agarre teología uno y aprenda correctamente cómo tiene que ser la teología propia, que es la teología de Dios. Cuando usted entiende la teología de Dios, hermano, usted se da cuenta el tipo de Dios al que usted viene a adorar. Y cuando usted se da cuenta de eso, de manera inmediata usted cae en una humillación profunda. Eso fue lo que le pasó a Isaías, ¿se recuerda? Isaías llega al templo y cuando ve al Señor y dice, santo, 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 él cae postrado. La gente caía humillada. Porque es que ese es el propósito del Evangelio. ¿Se recuerda cuál es el mensaje del Evangelio? Les voy a dar la última copia a los que van a ir al proceso de las entrevistas de membresía. ¿Se recuerda lo que es el Evangelio? Simple, en 2, 3 oraciones el Evangelio. El Evangelio es que usted es inútil y que Dios todo lo puede. Le repito, usted es inútil y Dios todo lo puede. Usted es inefectivo y Dios es efectivo. Usted es incapaz y Dios es capaz. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que una orden tuvo Adán: no comas de aquel fruto. Podés comer de los cientos de miles de frutos que hay en el huerto, pero solo de uno no puedes comer. Eso tan sencillo no lo pudo cumplir. Y ahora usted quiere cumplir 10, los 10 mandamientos. No, hombre, hermano, le hace falta humildad. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? El mensaje del Evangelio es que hay un Dios airado en tu contra. El mensaje del Evangelio es que Dios detesta el pecado, Dios aborrece a los soberbios, Dios odia, detesta tu arrogancia. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que Dios tiene todas las prerrogativas de mandarte al infierno. Ese es el mensaje del Evangelio. Y ojo, no podés hacer nada para salir de ahí. Nada. Pero te ama y te salva. ¿Y qué tengo que hacer? La gente dice, es que tengo que recibirlo. Ni eso, hermano. Ni tan siquiera eso. Dios no dejó una salvación tan grande en la decisión de un ser tan inútil como nosotros. Ni tan siquiera eso. Este es un mensaje humillante, hermano. Este es un mensaje. Y usted, no, pero es que yo acepté al Señor. Vaya, entonces, ¿por qué venís? No, porque es que sin Dios no somos nada. Vaya. No caemos a lo mismo, pues. Sin Dios no somos nada, dice la gente, pero la gente no razona lo que está diciendo. La gente dice, es que sin Dios no somos nada, pero hay que ir a la iglesia porque en Dios no somos nada.
Volver a repetir lo que acabas de decir, que sin Dios no somos nada. ¿No sos qué? Nada. ¿Qué? Nada. No, no sos nada. ¿Cuánto vale la nada, hermano? ¿Cuánto vale la nada? Dígalo, pues. Sea humilde. ¿Cuánto vale la nada? Vaya. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, sabiendo Dios lo importante que es la humildad en el crecimiento del creyente, el mensaje del Evangelio no hace otra cosa más que humillarte una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque tenés que aprender a ser humilde. Sin la humildad del Evangelio, sin la humildad del cristiano, no puede ser fructífero. Dice otro teólogo por ahí que la humildad es el abono que nutre nuestras almas. Sin ella nos faltará celo, seremos incapaces de llorar el pecado y tendremos poca compasión y paciencia con los demás. ¿Qué se necesita? Mira lo que dice ahí Efesios 4. Con toda humildad, ¿por qué? Porque para ser manso se necesita ser humilde, para tener paciencia se necesita ser humilde, para poder soportar a los otros se necesita ser humilde, para poder amar a los demás se necesita ser humilde. Por eso es que es importante que usted entienda que la humildad es tan importante para el buen estado de nuestras almas, que pretender vivir una vida sin humildad es completamente una locura. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró porque Dios lo hiciera humilde, hermano? ¿Y entonces qué tipo de vida cristiana ha estado viviendo? Eso es lo preocupante de esto. ¿Cuántas personas se acuestan en la noche y, Señor, hoy le contesté mal a la cajera del súper, es que se estaba tardando un montón, pero, ay sí, paciencia, ay sí, humildad. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Cositas tan sencillas como esas están revelando tu falta de humildad. Y si están revelando tu falta de humildad, no hay otra cosa más que explicar que todo lo que aparentás que tenés de fruto no son genuinos. Y eso es preocupante, hermano. Por eso es que nos cuesta perdonar, por eso es que nos cuesta amar, por eso es que nos cuesta soportar a los demás, porque tenemos un concepto tan alto de nosotros mismos. Creemos que, Dios lo salvó a los demás porque para que tuviéramos pueblo, no porque solo a mí me hubiera salvado. Eso es lo que creemos. ¿Qué prerrogativa tenés con el hermano que peca de una manera diferente que tú? ¿Qué prerrogativa tenés? ¿Por qué te sentís tan especial? ¿Me estás siguiendo lo que estamos hablando? ¿Por qué se siente tan especial con los incrédulos? No vayamos con los incrédulos. ¿Por qué se siente tan especial delante de las personas que son cristianas y no creen lo mismo que usted? Es que si tan solo pudieras creer, pero, bueno, como no es el que quiere ni el que corre, no es el que Dios tiene misericordia. Lo siento, no puedes creer. ¿Sabe cómo se llama eso? Orgullo religioso. ¿Usted cree que es teología? ¿Usted cree que es usted que ha entendido las cosas? No, hermano, usted es un orgulloso religioso. Y esos son los peores de todos. Porque los orgullosos o el orgullo religioso, ojo, ¿sabe quién era orgullosamente religioso o religiosamente orgulloso? ¿Ah? Los únicos pecadores que Jesús detestaba. Los fariseos. Esos iban a la sinagoga. Esos andaban con su filacteria. La filacteria es una cajita que se ponían acá. Se la amarraban con cuero y en las manos también. Y aquí tenían el Deuteronomio 6 enrollado. Y aquí en las manos tenían los 10 mandamientos. Porque como dice la Escritura que estas palabras estarán en tu frente y en tu mano. Entonces ellos las andaban ahí amarradas para que la gente viera que ellos cumplían, hermano.
para que la gente viera que ellos entendían la ley. Orgullo, hermano. Esto es importante porque a medida que vayamos desempolvando y vayamos viendo lo que la Escritura nos tiene que decir con respecto a la humildad, vamos a conocernos tal cual Dios nos conoce. Y eso, yo le he puesto ahí, es maravilloso y doloroso al mismo tiempo. Porque usted no es tan bueno como dice ser. Usted no es tan capaz como cree que usted es. Usted no es tan fuerte como usted cree que es. De hecho, es la forma en la que Dios nos ve. La forma en la que Dios nos ve es que estamos mudos, ciegos, desnudos, muertos. Así nos ve el Señor. Entonces, cuando usted se da cuenta de la manera en la que Dios nos ve a nosotros, porque la humildad, creo yo, que hace eso. La humildad es un lente o un espejo que nos permite vernos a nosotros tal cual somos. Y cuando nosotros nos podemos ver de esa manera, dos cosas pasan. Nos sentimos terriblemente mal. Terriblemente mal. Y por el otro lado, agradecemos la tremenda misericordia de Dios. Y eso es fascinante. Si un mensaje puede hacer eso en su vida, si una doctrina puede hacer eso en su vida, hermano, ahí es, quédese. Si un mensaje, algo que usted está aprendiendo de parte de Dios le está diciendo a usted que usted es la peor basura, pero que Dios es increíblemente bueno para salvar basura como usted, ahí quédese, hermano. Ahí es. Ahí crezca, ahí siga, ahí eche raíces, ahí es. Por eso es que esto va a ser doloroso, muy doloroso. Espero yo que después de esto las rendiciones de cuentas aumenten. De lo contrario voy a entender que entró por un oído y salió por el otro. Porque usted es demasiado orgulloso como para hablar de su pecado con alguien. Usted solito lo va a resolver si no lo ha resuelto en los últimos 3 años. ¿Ya crees que con este mensaje lo va a resolver solito? Eso es orgullo. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Hermano, no crea que me cae mal, que por eso le estoy hablando así. Nosotros le caemos mal a Dios. Y la Biblia lo dice, Él nos aborrece porque somos orgullosos. No, yo no siento que yo sea orgulloso, no te has dado cuenta, ese es lo peor del caso. ¿Me estás siguiendo? Todos los muertos somos orgullosos. Todos los seres humanos somos orgullosos, de una manera o de otra. ¿Está conmigo hasta ahorita? Entonces fíjese, vamos a definir la humildad rapidito. Pero para definir la humildad primero tenemos que saber lo que no es la humildad. La humildad no es debilidad. La humildad no es odio a sí mismo. La humildad no es ni tan siquiera pobreza. Me faltó ahí, pero póngalo. Porque a veces usted ve a la casa de alguien una champita, ¿verdad? Es bien humilde, una casita bien humilde, dice la gente. Una casita bien humilde. No sabía yo que las casitas podían generar una virtud bíblica. Una casita, y los señores bien humildes, porque como lo ve tal vez en caites y con una camisita ahí toda, te dice, no, los señores son bien humildes, bien humilditos, dice todavía, porque no llegan ni tan siquiera humildes, son humilditos. Tampoco es falta de confianza y mucho menos la humildad es baja autoestima. De hecho, fíjese que es bien interesante porque la humildad y la baja autoestima, según el mundo, son similares. Pero según la Biblia, la humildad y la baja autoestima son polos opuestos. La humildad me permite a mí reconocerme realmente tal cual yo soy y estar en contentamiento por quién soy a la luz de la Escritura. La baja autoestima es no estar conforme con lo que yo sé que soy.
Es un golpe a mi propio orgullo. El punto cuando la gente tiene una baja autoestima, según los psicólogos, en realidad no es que tenga baja autoestima, es que se ama demasiado, tiene demasiada alta su autoestima. Que cuando la gente no las trata como ellos esperan ser tratados, se sienten mal, se enojan, algunos se deprimen, otros se meten a los colegios y matan gente. Y dice, ay, es que tenía depresión, tenía baja autoestima, era callado el muchacho, a nadie le hablaba. Pobrecito, todo humilde. No era humilde. Era un tremendo pecador que le rebosaba el orgullo y la soberbia, la arrogancia. Como no pudo obtener lo que quería, entraba y mataba. Como no pudo obtener lo que quería, golpeó. Como no pudo obtener lo que quería, ofendió. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Es al contrario cuando hay una humildad a medida usted, y fíjese que esto es una de las cosas que yo espero que nosotros logremos, a medida vamos conociendo la humildad y aumentando el nivel de humildad en nosotros mismos, más descansados vamos a estar. Porque no tenemos a nadie a quien impresionar. Ya Dios sabe lo que somos. Por eso me encanta el apóstol Pablo, que muchos tergiversan ese texto cuando el apóstol Pablo dice, en poco tengo lo que piensen de mí, en poco tengo lo que yo pienso de mí, me importa lo que Dios juzgue de mí. Dice, y a ver, nadie puede juzgar, solo Dios lo puede juzgar. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo. El apóstol Pablo está diciendo es que lo que ustedes van a evaluar de mí siempre va a estar equivocado. ¿Y sabe por qué va a estar equivocado? Porque usted nunca va a pensar tan bajo de mí como de verdad debería de pensar. Por eso es que en poco tengo, pastor, usted es bien orgulloso. Sí, hermano, hijo que no me conoce. Pastor, usted como que es mentiroso, hermano, y no me conoce. Pregúntele a mi esposa. Y ni ella me conoce tanto como yo me conozco yo mismo, como Dios me conoce. Cuando el apóstol Pablo está utilizando ese texto y dice, en poco tengo lo que ustedes piensan de mí, no es para decir, me vale lo que, eso es orgullo. El apóstol Pablo está diciendo, en poco tengo lo que piensan de mí porque cualquier cosa que ustedes están pensando de mí, muy alto lo están pensando. Demasiado alto, demasiado bueno lo están pensando de mí. Por lo tanto, no me sirve. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Ni tan siquiera yo me puedo juzgar a mí mismo, porque ni tan siquiera yo conozco el orgullo arraigado que está en mi corazón, ni tan siquiera yo me lo conozco. Pero sí me importa lo que Dios tenga que decir de mí, porque eso es verdad. Entonces la humildad es, ya para ir definiendo ahí, es la capacidad de ver la realidad espiritual y las cosas como realmente son. Es la capacidad que yo tengo de verme a la luz de lo que la Escritura dice en el contexto de la santidad de Dios y de mi pecaminosidad. Yo leo las Escrituras, no sé si a usted le ha pasado, lastimosamente la gente agarra textos porque yo conozco los pensamientos que tengo para ti. Y la gente hasta los pega y todo ahí en los... Hermano, si usted se va al contexto de ese pasaje, usted sale humillado. Sale triste, hermano, sale frustrado. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? La Biblia de pasta a pasta está diseñada para humillarlo, para hacerlo sentir mal. ¿Por qué? Porque quiere crear en usted humildad, y la humildad es esa actitud en la que reconocemos nuestra insignificancia e indignidad. Somos insignificantes, hermano, para Dios, somos indignos. Y cuando vemos la obra que Él ha hecho en nosotros, entonces le atribuimos a Él el honor, la alabanza, las prerrogativas, los derechos, los privilegios, la adoración, la devoción, la autoridad, la sumisión, la obediencia. Todo eso que usted demanda para usted, usted se los entrega a Él. Una vez usted entiende lo que Él ha hecho por usted, por una persona tan indigna y tan insignificante, tan miserable, tan inútil como usted y como yo. ¿Me está siguiendo? Dios capacita a la persona en humildad para que se vaya viendo cada vez más en realidad como es,
Estamos desdichados, hermano. Estamos desdichados. Gloria a Dios por esas rachas de par de semanas, de par de meses en las que le va bien, en los que no se enferma. Gloria a Dios. Pero por lo regular estamos del otro lado siempre. Vivimos preocupados, vivimos frustrados, vivimos peleando, vivimos inconformes. Esta vida es desdichada, hermano. Esta vida es desdichada. Yo le aseguro que si usted conociera mi vida tal cual es, no me da ni 5 pesos por ella. No sé, ¿se acuerda de aquel dicho que dice el que te conoce, que te compre? Ahí se hace una realidad. Que te conoce, que te compre. Nadie quiere comprar su vida, hermano. Yo estoy viviendo la mía porque no hay de otra. Pero estoy más que seguro que la suya no la quisiera vivir. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Porque Apocalipsis 3:17, no lo busque, solo se lo leo rapidito. Señor Jesús hablando a las iglesias le dice, tú dices yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Y usted dice, yo gracias a Dios, yo siempre he entendido que yo necesito al Señor. Y cuando la lucha en la cama por venir o por quedarte haciendo otra cosa en la casa te ha ganado, ¿no crees que es un buen momento para repetirte que en realidad no tienes nada? Que en realidad tenés necesidad de todo, que eres un miserable, un digno de lástima, un pobre, un ciego y un desnudo. ¿Estás siguiendo lo que estamos hablando? Lo que pasa es de que a nosotros el mundo nos ha dicho que tener casa es algo, que tener tele es algo, que venir en carro es algo, que andar 40 pesos en la bolsa es algo. Eso es lo que el mundo nos ha dicho que somos. Y el Señor dice, me das lástima, porque crees que sos rico, pero no tenés nada. Sos un miserable, así es como yo te veo. Y ojo, ese es el Apocalipsis, así termina. Entonces la humildad es esa actitud que nos hace tener presente en cualquier decisión, en cualquier cosa que nosotros hacemos a diario, que delante de Dios soy insignificante e indigno. ¿Se puede usted imaginar si usted pensara de esa forma todo el tiempo? ¿Qué decisiones tomar, hermano? Imagínese ese televisor de 50 pulgadas con el que se fue a endeudar, que todavía está pagando. Usted hubiera llegado ahí a la Curazao y dice, no, no me lo merezco. No, la verdad que soy indigno. ¿Y cómo sé que soy indigno? Ni el pisto tengo, me lo tienen que prestar. Vámonos. No nos vamos a dar paja pidiendo prestado para comprar algo que no podemos pagar. Ya no lo debiera, fe. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿De cómo todo eso tiene aplicación práctica a la vida? Aquellos que somos orgullosos, bueno, todos los que somos orgullosos. Si a usted no le gusta pedir perdón, sea humilde. Porque por lo regular le toca pedir perdón porque el nivel de orgullo se le subió y tuvo que decir cosas que no quería decir, tuvo que ofender como no quería ofender, tuvo que hacer cosas que no quería hacer y después ahí está, me toca pedir perdón. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? No se siente identificado, creo que no era por aquí este sermón. Aquí solo querubines que dicen santo, santo, santo delante del Señor. Y es importante, vemos que la humildad nos ayuda a que a medida la persona va creciendo en humildad, sus dones, sus defectos, sus fortalezas y debilidades se ven con una claridad mucho mayor. Y usted no sabe cómo eso es de importancia, no solamente para la iglesia. Acá en la iglesia, si todos quisieran ser pastores, ¿se podría usted imaginar el relajo que aquí tuviéramos?
¿Se pudiese usted imaginar que allá en la mayoría de seminarios le dicen a la gente, el líder no nace, el líder se hace? Eso es mentira. Hay gente que nació para ser oveja y está bien ser oveja. Hay gente que nació para ser león y está bien ser león. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando el león se quiere comportar como oveja. Ahí hay un problema. Hay un problema serio. Porque la iglesia necesita líderes y están sentados. El problema se da cuando las ovejas se quieren comportar como leones. Y ahí están las ovejas y queriendo confrontar a un león y no pueden. Les da miedo. Pero como les dijeron que el liderazgo se formaba, no se nacía con eso, hermano. Dios, quien te creó desde antes de la fundación del mundo, ya sabía cómo te iba a diseñar. Él te formó y tiene una vocación para ti. Él te hizo y te va a ser parte de un cuerpo, y Él ya tiene de manera diseñada desde antes de la fundación del mundo en qué cuerpo te va a meter y con qué dones vas a entrar al cuerpo. Si no sos líder, no sos líder, y está bien no ser líder. Pero para reconocerlo se necesita humildad. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Y no sabe usted cómo bendice esta actitud de humildad. Hablábamos con los hermanos hace un par de semanas en la mesa. Y estamos tocando algunos temas de ejercicio de liderazgo. Eso es lo que estamos viendo. Y les decía yo, aquí yo no tengo la última palabra. Pero ¿qué hacemos cuando 5 hermanos están de acuerdo y un hermano no? ¿Qué hacemos cuando tenemos que tomar una decisión? Vamos a sacar, qué sé yo, a comprar masilla. Y un hermano dice, no compremos silla, que estén parados los hermanos. Y los otros dicen, hey, brother, pero necesitamos silla. Y ya somos 5 votando en contra de uno. Aquí no hay democracia, hermano. La iglesia no es una democracia, la iglesia es una teocracia. Aquí en la iglesia no es la mayoría la que pesa, aquí es la palabra de Dios la que pesa. ¿Y se recuerda lo que dice Efesios 4? Efesios 4 dice que con toda humildad, versículo 3, nos esforzamos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿qué hacemos cuando no estamos de acuerdo? Si somos 7, somos 8, somos 9 y uno de ellos no está de acuerdo, pero es anciano y Dios lo ha puesto ahí por una razón, entonces vamos y oramos, ya sea para que Dios nos cambie el corazón a todos los 9 que estábamos de acuerdo, o que lo cambie a ese uno. Y mientras no están de acuerdo todos, porque nos importa más que comprar sillas, nos importa mantener la unidad del Espíritu, porque si mantenemos la unidad del Espíritu, estamos demostrando que somos humildes. Entonces no compramos las sillas para mientras. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Pastor, pero si no caminan las cosas, caminamos en humildad. Porque a la larga, cuando veamos la gente ahí parada, ya sea los 9 o el 1, tiene que decir, no, miren, la verdad es que yo no estoy de acuerdo, pero por la unidad del Espíritu voy a ceder. Y no, ya van a ver, ojalá, ya van a ver que yo voy a decirles que sí, pero ya van a ver, estos desgraciados aquí, a la larga me van a dar la razón. No nos rendimos para eso. Humildemente decimos, yo no estoy de acuerdo, pero voy a apoyar porque somos un cuerpo. Cuánto bendice la humildad la iglesia, hermano. Pero ¿sabe cómo sabemos que la gente no es humilde? ¿Sabe lo que hacemos? Soy pastor general y aquí se hace lo que yo digo. Eso es lo que hacemos. Porque como no logramos la humildad, no logramos la unidad. Y al no lograr la humildad, somos, en vez de ser teocráticos, somos autocráticos. ¿Está conmigo eso ahorita? Y ojo, no crea que solo pasa en la iglesia, también en la casa, hermano. Aquí se hace lo que yo digo, porque yo soy el que aquí trabajo, yo me parto el lomo. ¿Estás preservando la unidad de tu casa con ese tipo de actitud? ¿Estás siguiendo lo que estamos hablando? Así pasa en el trabajo también. En todos los lugares donde usted se relaciona.
el creyente verdadero, o mejor dicho, el creyente verdaderamente humilde, tiene una visión baja de sí mismo, porque el cristiano humilde también ve y siente cada vez más el gran amor personal de Dios. Entre más humillado usted esté, más amplio se le va a hacer y más grande y más maravilloso se le va a hacer el amor de Dios para usted. Yo no se lo voy a leer ahorita por cuestiones de tiempo, pero quiero que vaya al internet hoy en la noche y lea las oraciones puritanas. Hay una oración puritana que se llama el Valle de la Visión. Ese del Valle de la Visión es de apellido Bennett. Léalo. ¿Sabe lo que está diciendo? Para que usted me agarre la idea, lo que está diciendo el tipo es que está en un valle, donde no está en una montaña, está en un valle, en lo profundo, en algo plano, y está viendo para arriba. Y cuando ve para arriba, ve la grandeza de Dios y lo insignificante que es Él. Oraciones puritanas, ya no se ora de esa manera. ¿Está conmigo hasta ahorita? Siga ahí conmigo en el número 3. Para entender la humildad tenemos que entender también su contraparte, que es el orgullo. Y el orgullo, creo yo, que no es otra cosa más que una ceguera espiritual. Cuando nosotros somos orgullosos, nos atribuimos a nosotros mismos el honor, los privilegios, las prerrogativas, los derechos, el poder que solo Dios puede tener. ¿Y sabe por qué lo relaciono yo con una ceguera espiritual? Porque solo una persona ciega espiritualmente puede ver a Dios como Él es y seguir creyendo Él que puede seguir teniendo las mismas prerrogativas que antes tenía. Entonces, te están enseñando a Dios, te están mostrando al Dios de la Biblia, al cual tenés que llamar Señor, el cual tiene que gobernar tu vida, al cual te tenés que someter, el cual tú empezás a ser un esclavo de Él, pues empezás a vivir de su misericordia. Y cuando usted entiende eso, usted no puede seguir viviendo de la misma manera. Solo una persona ciega que le hayan presentado a Dios y no lo haya podido ver, puede seguir viviendo de la misma manera. Y creo que es una ceguera espiritual también, porque curiosamente nadie se percibe a sí mismo como orgulloso. ¿Fíjate? Nadie. Si usted se ve a usted mismo, si usted me dice, yo le pregunto a usted, del 1 al 10, ¿qué tan orgulloso cree que es usted? Así hubiera empezado este sermón, fíjese. La regué, vea. No, ahorita sí, pastor, yo 10, definitivamente 10. Pero si hubiera empezado con esta pregunta, del 1 al 10, hermano, ¿cuánto se pondría usted de orgulloso del 1 al 10? Tal vez un 6, porque al 7 no llego. ¿Sabe cuál es el problema? Que el orgullo nos hace ciegos. El orgullo no permite que nosotros nos veamos tal cual somos. Y yo creo que no solamente no permite, sino que como es parte de nosotros el orgullo, nosotros tampoco queremos vernos tal cual somos. Porque sabemos que cuando nosotros empecemos a escudriñar lo que nosotros somos, ni a nosotros nos va a gustar lo que encontremos. Entonces ahí lo dejamos mejor. Y estamos en esta ceguera, estamos en esta condición en la que creemos que nosotros no tenemos orgullo. Y ahí le puse yo una paradoja. El hombre orgulloso se cree humilde, pero el hombre humilde se cree orgulloso. ¿Qué tan orgulloso usted cree que es? Ni yo sé, hermano.
pero de que soy orgulloso. Y usted se va a dar cuenta. Le voy a traer como 45 formas en las que el orgullo se manifiesta en el otro sermón. Se manifiesta hasta haciéndose la víctima, se manifiesta el orgullo. Hasta siendo humilde se manifiesta el orgullo. ¿Sabe hasta cómo se manifiesta el orgullo? Y eso es bíblico. ¿Sabe cómo se manifiesta el orgullo? Lastimosamente el orgullo, de las formas más cristianas en las que se manifiesta, es a través de los medios de gracia. ¿Sabe cuáles son los medios de gracia? Leer la Biblia, orar, venir a culto, predicar, servir. Eso es lo que hacían los fariseos, hermano. Eso es lo que hacían los fariseos. Los medios de gracia pueden jugar un papel tan duro en su vida porque usted cree que mientras usted ore, mientras usted esté en su comunión cerrada ahí en el cuarto con Dios, usted no necesita decirle sus pecados a nadie. Usted solito lo resuelve. Pero usted sabe que no. No, pero yo oro, fíjate, yo leo la Biblia. No, yo tengo comunión con el Señor. Mira, yo no te voy a decir que ay, paso ahí hincado y arrodillado, pero ahí cuando voy manejando, ahí voy orando. Le hago la pregunta, ¿que usted cree que eso es suficiente? Entonces, ¿de qué se jacta? ¿Está conmigo? No, yo no le hago daño a nadie. ¿Y usted cree que eso es suficiente? Entonces, ¿por qué se jacta? No, que yo ya estudié teología y yo ya me gradué del seminario. ¿Y crees que eso es suficiente? ¿Crees que servir los domingos es suficiente? ¿Crees que escuchar el culto cuando estás barriendo, trapeando y haciendo mil cosas en tu casa es suficiente? ¿Tú crees que eso es lo que Dios realmente se merece? Si ese es el estándar que usted pone y no trata de cumplir el estándar que Dios pone, usted no ha entendido quién está en el trono. El que sigue poniendo los estándares es usted. Y eso es orgullo, hermano. ¿Está conmigo hasta ahorita? El orgullo es como un velo espiritual que nos cega o nos ciega. ¿Cómo se ciega o ciega? Diga que no sabe, no adivine, no es orgulloso. El orgullo es un velo espiritual que a la verdad sobre nosotros mismos y sobre Dios. El hombre humilde, y ojo, aquí es donde usted puede saber qué tanta humildad tiene. Todos somos orgullosos en sentido, pero la humildad va creciendo. Y ojo, póngame atención con esto, porque por lo regular creemos que la humildad y el orgullo están en una balanza. No están en una balanza. No están en una balanza. No es que entre más humilde usted sea, menos orgulloso es. No funciona así. Usted va a ser orgulloso al tope toda su vida. La diferencia va a ser que cuando usted empieza a trabajar en la humildad y el Espíritu Santo empieza a crear humildad en usted, usted va a ver la forma en la que Dios odia su arrogancia y eso le va a doler. Eso le va a frustrar. Eso le va a traumar. Eso va a querer generar un cambio en su vida. Pero el nivel de orgullo va a seguir siendo el mismo. Nadie es menos orgulloso de este lado del reino. Nadie es menos orgulloso. Podemos empezar a ser humildes, sí. Pero no vamos a dejar de ser orgullosos. El día que usted deje de ser orgulloso es porque va a estar 3 metros bajo tierra y glorificando al Padre ahí arriba. Mientras tanto, el orgullo usted lo va a tener bien arraigado en su corazón, bien arraigado en su mente, y la humildad le va a permitir a usted sufrir por esa cantidad de orgullo que tiene. ¿Está conmigo hasta ahorita? Por eso, al que no le molesta el orgullo, no tiene nada de humildad. Es la única manera de medir qué tan humilde una persona es.
que tanto se duele por su pecado, que tanto busca resolver la situación de pecado. Es la única manera. Y se lo pongo de esta forma: si el orgullo es la raíz de todos los males, mientras usted esté pecando, quiere decir que usted sigue siendo orgulloso. Se lo pongo de una forma práctica. ¿Cuántos saben que, algo fácil, cuántos saben que mentir es pecado? ¿Cuántos saben que mentir es pecado? ¿Sabe qué pasa lo que dice la Escritura a los mentirosos? Ni los adúlteros ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. ¿Y entonces por qué mintió? ¿Sabe por qué mintió? Porque le valió un sorbete quien estaba sentado en el trono. Algo sencillo. Ay, pastor, por una mentira blanca me preguntó que si se veía gorda y yo le dije que no. Pero es para evitar problemas. Por esas cosas la gente va al infierno. ¿Está conmigo hasta ahorita? ¿Me está siguiendo la idea? Dios ha decretado en su palabra: no mentirás. Y usted mintió, a usted no le importó lo que la palabra tenía que decir. ¿Por qué? Porque usted cree que usted puede resolver su vida como usted quiera, y Dios no tiene nada que ver en esto. Orgullo. ¿Está siguiendo? ¿Tiene sentido? ¿Está aprendiendo esto? Yo estoy en un choque espiritual desde la semana pasada que estoy aprendiendo este volado. En cuántas discusiones con mi esposa, porque me pasa cada rato, fíjese. Me dan ganas de decirle a mi esposa: un hombre como yo no te lo vas a encontrar. Y me doy cuenta cuán orgulloso soy. Cuando estamos peleando, ay, vos peleas por cualquier cosa. Mira, yo no chupo, yo no fumo, no mujeriego. ¿Sabe lo que estoy haciendo ahí? Calificándome. Y Dios dice: ¿eso es todo lo que tenés que ofrecer? ¿Eso es todo lo que tenés que ofrecer? Que no chupás, que no. Si eso es lo que tenés que hacer. Eso es lo que tendrías que estar haciendo. Eso y más. Y tendrías que estar amando a tu esposa como yo digo en la palabra. Y tendrías que estar tratándola como vaso frágil. Eso es lo que tendrías que estar haciendo. No enseñándole a tu esposa cuán buen hombre vos sos. No es eso. Y aunque todas estas cosas son verdad, no fumo, no chupo, no mujeriego, para Dios son trapos de inmundicia. Y si nos vamos a la parte gráfica, fíjense que ignorantes somos. Porque agarramos esos trapos de inmundicia. ¿Se recuerda cuáles son los trapos de inmundicia? Los trapos o los paños que las mujeres usaban con su menstruación. Eso creen algunos, y otros creen que son los paños con los que limpiaban los pies de las personas, de los viajeros que venían sucios. Entonces lo que hacemos es que agarramos esos trapos y nos los ponemos encima. Cuando el apóstol Pedro o Pablo dice: revestíos de humildad, está diciendo: vístanse con eso. Pero cuando nosotros decimos: esto es lo que yo soy, y esto es lo que no me reconocen, y esto es lo que yo me merezco, y esto es lo que no ven, yo barro y yo trapeo, y ni tan siquiera puede ver eso, lo que estoy haciendo es agarrando esos trapos y poniéndomelos encima y queriendo que la gente me los aplauda. A la luz de la Biblia eso es. ¿Está siguiendo lo que estamos hablando? Entonces vaya conmigo rapidito. Voy a ir aterrizando. Voy a dejar el 4 y el 5 para la próxima. Pero quiero dejarlo. Isaías 66. Versículo 1 y 2.
¿Lo tiene? Espero que vuelva la otra, hermano, el otro jueves. No me voy a correr. Sea humilde. ¿Tiene Isaías 66? Versículo 1 dice, así dice el Señor, mire, me encanta cómo empieza recordándonos, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Sabe lo que dice el estrado? Donde Él pone los pies, donde Él los pone a descansar. La tierra es eso para Él. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? A mí me gustaría que estos pastores que construyen los grandes megatemplos que valen millones de millones pusieran este versículo hacia atrás. No me puedes contener, no es el lujo de todo esto lo que vale que yo esté aquí. Todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré. ¿Sabe lo que está diciendo? Él se está exaltando. Él sí se puede exaltar. ¿Ya? Él sí puede ser egocéntrico sin ser pecaminoso. Porque de hecho Él es egocéntrico. O sea, egocéntrico es que todo gira en torno a Él. Usted no puede ser egocéntrico porque nadie gira en torno a usted. Nada, ni nadie. Ni su tiempo, usted tiene su responsabilidad que tiene que servir a otra gente. Nada gira en torno a usted. Usted no es el centro del mundo. Dios es el centro del universo. Él sí puede ser esa persona egocéntrica y demandar todo para Él porque todo es de Él. Y después de ponerse Él en este escenario de que el cielo es su trono y que la tierra es donde Él descansa a sus pies, ahora dice, pero a este voy a mirar, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Fíjese qué interesante cómo regreso al principio. Póngame atención. El humilde se siente ahorita de la patada. Se lo he enseñado a la luz de la Escritura, según las doctrinas que nosotros conocemos. Usted se tiene que sentir mal a esta altura. Usted tendría que tener esa sensación de, Señor, ¿a qué hora ya hacen el llamado? Quiero aceptar a Cristo. Así se tendría que sentir. Porque la humillación resultará en un espíritu contrito, en un espíritu ¿y entonces qué hacemos? ¿Y entonces cómo resolvemos todo esto? O sea que todo este tiempo he estado ofendiendo a Dios, incluso hasta con mis oraciones. O sea que todo este tiempo he estado ofendiendo a Dios, incluso hasta con cómo trato a mi esposa, con mis ofrendas. He estado ofendiendo a Dios en todo este tiempo. ¿Qué haremos? ¿Se recuerda lo que la predicación de Pedro causó allá? Cuando le dijo, ustedes mataron al Señor. Ustedes lo mataron. Y la gente dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ese es un corazón contrito, es un espíritu contrito. Y solo cuando usted ha trabajado en la humildad y tiene un espíritu contrito, entonces tiembla ante su palabra. ¿Por qué le digo que volvemos al principio? Porque desde el principio venimos viendo que el Señor ha dejado reglas, ha dejado sus decretos, ha dejado su voluntad, que nosotros tenemos que anhelar y querer cumplir. Pero ¿sabe por qué salimos de aquí los domingos o los jueves? Bueno, estuvo contado el sermón, pero no cambia. Pero no hace nada con estas enseñanzas, porque hace falta humildad y un espíritu enseñable, un corazón enseñable. Que usted sigue teniendo la razón, sigue sentado en su trono, sigue creyendo que las cosas pueden ser así. Pero al final Dios nos va a salvar así como estamos. No, Señor. Aquí la Escritura dice que Dios va a mirar y va a aceptar al que es humilde, porque el que es humilde tiene un corazón enseñable, y al tener un corazón enseñable,
ama la palabra, anhela la palabra, tiembla ante la palabra, viene aquí y anota y dice: necesito cumplir esto. De estos 25 puntos que tocó el pastor, uno voy a empezar a cumplir esta semana, uno voy a mentalizarme, uno quiero ver. Pero le vale un sorbete. Dios detesta a los orgullosos, odia a los orgullosos, aborrece a los orgullosos. Pero así empieza el Evangelio. ¿Se recuerda lo que dice Mateo? La primera bienaventuranza. Vaya conmigo rapidito, con eso termino. Mateo 5. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que no vienen con trapos de inmundicia queriendo comprar el favor del Señor. Esos son los que valen. Esos son los que han entendido el reino. Bienaventurados los que lloran por esa condición que tienen. Bienaventurados los que sufren porque son orgullosos, porque no se han dado cuenta que se están dando cuenta que son pobres, se están dando cuenta que no tienen nada. Bienaventurados ellos que sufren, que lloran porque su orgullo está en la máxima expresión. Bienaventurados ellos. Bienaventurados estos que son pobres y que lloran, porque esos son los humildes. Esos son los que heredarán la tierra. Hay perdón, hay salvación, si hay en nosotros esta misma actitud que hubo en Cristo, que a pesar de Él ser Dios, no vio el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo para morir por miserables como usted y como yo. Hay esperanza, pero se tiene que ser pobre. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, la instrucción que hoy hemos recibido. Entendemos, Señor, que nunca vamos a dejar de ser orgullosos. Y la única razón por la que no nos odias es porque no nos ves a nosotros para aceptarnos, sino porque ves la humildad y la humillación de Cristo. Cuando vemos que la humillación del Hijo de Dios fue necesaria para mi perdón, es porque la humillación es algo serio para el Señor. Cuando entiendo que el Hijo de Dios se tuvo que encarnar para poder ser obediente, hacerse forma de siervo y morir en una cruz como un criminal, siendo Dios quien lo llevó hasta ese punto, es porque el pecado es algo serio y la humillación es la única salida. El pecado es infinitamente aborrecido por Dios, el orgullo es infinitamente aborrecido por Dios. Por eso se necesitó que alguien totalmente infinito se hiciera finito para poder morir por nosotros. El orgullo es serio y la humildad es la única salida. Te pido, Señor, que puedas golpear nuestros corazones, que puedas contristarnos,
que puedas humillarnos, que como resultado, Señor, temblemos ante tu palabra. Que cuando tu palabra diga, no robarás, temblemos, Señor, porque estamos siendo amenazados por este gobernador cósmico. Que cuando tu palabra diga, no mentirás, temblemos. Que no pensemos que estamos sentados en nuestros pequeños tronos hechos de paja, donde podemos gobernar. Tu palabra nos mande a perdonar, que temblemos. Que cuando tu palabra nos mande a soportarnos los unos a los otros, que temblemos. Que temblemos en humillación, que temblemos contristados de espíritu, para que podamos obedecerte y glorificarte como te lo mereces. Haznos, Señor, siervos para tu gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte, sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pone en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Humíllanos, Señor, cuanto sea necesario. Queremos glorificarte con nuestras vidas. Saca de nosotros el orgullo en todas sus formas, el orgullo en todas sus maneras. Queremos amarte y temblar delante de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a recoger nuestras ofrendas.